Como les anunciábamos, se incorpora ya a la mesa del Cascabel también Rafael González Escudero, que es miembro responsable del Sindicato Ferroviario. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Estamos analizando, y nos va a ser de muchísima ayuda, estoy convencido, estamos analizando ese minuto 37 segundos, si no me falla la memoria, de la conversación que se produce entre el maquinista de Lirio y la central de Atocha, en la que el maquinista le comunica que ha tenido, digamos que un incidente. Él no es consciente de la magnitud del accidente que acaba de sufrir, pero sí hay dos comunicaciones, no sabemos si es verdad, es una exclusiva que publica el diario.es, no sabemos cuánto tiempo transcurre entre la primera conversación que vamos a recordar entre el maquinista y la central de Atocha y la segunda. Pero sí que en la segunda él ya es consciente de que parte de su tren ha descarrilado, los vagones finales de su tren han descarrilado y no es consciente de que ha habido un choque con el que acaba de pasar, en teoría acaba de pasar el Albia, que acaba de pasar por la vía en paralelo. Lo escuchamos y de inmediato nos ayuda a interpretar este sonido que creo que es muy importante para la investigación que se está llevando a cabo. 6189, aquí Atocha, dime. Hola, Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Alamuz. Ah, ya te veo. Pues, sí, Venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajéis pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya los ha bajado. Sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te puedes mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. Vas a necesitar reconocer, sí. Espera. Sí. Un segundito, mamacita, no me cuelgues, ¿eh? Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, tranquilo. Venga. 6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189, mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo un incendio también, necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Venga, tengo su teléfono, perfecto, pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora. A ver, sí, Rafael, la primera de las dudas que surgen de las muchas que nos estamos planteando esta noche. En el momento que se ha producido esa llamada, ya tenemos un tren que ha invadido la vía contraria, que ha sufrido un incidente. Tenemos otro tren que está parado. El responsable de Atocha no sabe ni siquiera, le pregunta al maquinista, que estás parado. No hay ninguna alarma que salte en el momento en que un tren de alta velocidad se para de manera imprevista en la vía, como ha ocurrido, porque el de Atocha se entera porque se lo está diciendo el maquinista de Lirio. No hay ninguna alerta que avise de que ha habido un choque nada menos que con la máquina de otro tren. O sea, todo es, a pesar de que es una línea muy segura y a pesar de que es una línea que cuenta con todos los sistemas de alerta, ¿no se dispara ninguna alerta en el momento en el que se ha producido todo eso? La alerta se dispara porque en los videográficos, que es como se llaman los paneles donde el personal de circulación visualiza la situación de los trenes, pues en el videográfico se ve que están las luces rojas paradas, que no siguen avanzando y por lo tanto ahí es donde ve que está el tren. Pregunta entonces el controlador de Atocha, ¿estás parado? Pues no lo está viendo. Bueno, no le pregunta, ¿estás parado? El maquinista le dice, he enganchado. Y dice, sí, ya te veo. Vamos a volver a ver la primera parte. Yo creo que sí que dice, sí, ¿estás parado? Lo dice. Vamos a, compañeros, si podemos recuperar la primera parte. Yo creo que es en la primera conversación. Sí, en la primera lo dice. 6189, aquí Atocha, dime. Hola, Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Alamuz. Ah, ya te veo. Pues, sí, venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajéis pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya los ha bajado. Sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te puedes mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. Reanudar la marcha. O sea, lo que se refiere no es que no le pregunta, ¿estás parado? Sino le dice, bloqueado. Estoy bloqueado. Y dice, bueno, entonces, ¿qué significa que no puede? No entiendo. No te puedes mover. Que no puede reanudar la marcha. Bueno, o sea, que está parado, pero eso significa que está parado. Sí, pero que no le pregunta si está parado, sino que dice, que no puedes reanudar la marcha. Pero se supone que entiende... Bueno, dos cosas distintas. Lo ha tenido que ver, ¿no? Él lo ha tenido que ver, que está bloqueado o parado. No, él tiene varios paneles, entonces va viendo diferentes circuitos de vía entre diferentes puntos, ¿no?
y cuando le llama el maquinista y le dice que ha sufrido un enganchón, mira a la parte concreta, a la pantalla concreta de esa zona de Adamut, y dice, sí, ya te veo. Y ya ve que están allí todos los puntitos rojos sin moverse, sin avanzar. Entonces ya sabe que está parado y ya se desarrolla el resto de la conversación. Porque en el momento en el que se produce el siniestro, simplemente se para y se pone el punto en rojo, no hay nada más. O sea, no hay ninguna otra alerta, ningún otro aviso. Podría no haber habido descarrilo y haberse quedado parado allí en esa parte de la vía, y en Atocha se hubiese visto lo mismo. Y cuando se invade, porque él dice en la segunda conversación, el maquinista de Lirio dice, oye, que además de estar parado, he invadido la vía contraria. ¿Eso tampoco se avisa? Lo que estaría viendo en la otra vía, en la que pasaba el Albia, es lo mismo. Los puntitos rojos parados sin avanzar. Entonces yo creo que la manera en la que le estaba hablando era como diciendo, déjame que estoy ya liado, porque ya estaba pendiente de qué es lo que estaba pasando con la otra vía. Me da a mí la sensación que la conversación va por ahí. Entre la primera y la segunda, ¿no? Entre la diferencia entre la primera y la segunda. ¿Y cómo interpreta cuando le dice que no va a llegar ningún tren, o que no hay ningún tren que vaya a pasar, que esté tranquilo? Pues si está en la otra vía también. Claro, no le quiere dar muchas explicaciones, le dice, no te preocupes que no viene nada, porque la que se ha liado no viene nada. O sea, interpretas Pero que... no le da explicaciones al maquinista. Interpretas que en ese momento en Atocha sí son conscientes de que el Albia... de que ya algo ha pasado, sí. ¿Y es normal que entonces la persona desde Atocha no le diga que ha colisionado con otro tren? Es que si ya son conscientes, ¿cómo no le dice no te muevas porque el otro tren que pasó está más adelante? O sea, ¿no se le da información al maquinista de que su cola, que sí que ha colisionado con otro tren y que está más adelante? No sé si... Por lo menos en esa segunda conversación que usted ya cree. Pero se la que darían, sí que la habría... seguramente que se la dieron después y le pidieron colaboración para que volviese a reconocer el tren, porque lo que estaban haciendo desde el Centro de Regulación de la Circulación, desde el CRC, es ponerse en orden, de decir, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Y claro, lo último en ese escenario es darle explicaciones al maquinista. Ya te las daremos cuando necesitemos que nos eches una mano. Ahora vamos a hacernos con el control de la situación. Me da la sensación que eso es lo que estaba pasando ahí por el tono del compañero de circulación. Claro, aquí volvemos a la parte del debate de antes. Aquí lo que no termina de cuadrar es porque entonces algunas de las personas que acuden inicialmente a echar una mano, todos dicen, pensábamos que solo había un tren. Bueno, pues un poco lo que hablaba... Cuando además entiendo, lo decíamos desde el 1, sí. O sea, desde el Albia estarían llamando también. Estarían llamando pasajeros de ambos convoys, tanto desde el Albia como desde el Lirio. ¿Qué ocurre? Y eso a diario pasa cuando hay dos accidentes de tráfico en puntos kilométricos muy próximos, pues a veces te lleva a lugar a dudas si es un único accidente o al final realmente son dos. En este caso había 800 metros de distancia, que para los servicios de emergencia, para andar, son muchos metros, pero de cara al videográfico, pues están en una cierta proximidad e igual pensaban que era un único incidente. Entonces, bueno, pues eso lo tendremos que ver luego con el cronograma de las llamadas de 1 o 2, a ver lo que se decía, casándolo con todas estas llamadas. Bueno, vamos a tratar... Mi impresión es esa, que fueron llamadas de los propios viajeros, de los que alertaron en el primer momento a los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia se presentaron, lo primero que encontraron fue el Lirio. Y ya pensaban que era eso. Esto es, todas las llamadas que hemos recibido es esto. Y lo claro, otro, esa es la parte que nos preocupa. Ahora seguimos con ello. Esa es la parte que nos preocupa, que nadie a los servicios de emergencia le digan, no solo es uno. Como usuarios nos preocupa que... Claro, pero vamos a hacer una cosa. Eso tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Claro, por eso digo que habrá si que ver, porque a lo mejor así. Luego sí que llegó ya información más precisa y se dijo, oye, que es que hay dos convoys. Habrá están que a 800 saberlo. metros de distancia. Claro, ¿cuándo se produce ese segundo aviso? Que desde luego en la llamada inicial no parece que la alerta de Atocha sea en esa dirección. Desde luego, lo que hemos visto durante el día de hoy, todos los vecinos que acuden a ayudar, con Guardia Civil, que yo lo he escuchado durante el día, que son los primeros que llegan, claro, igual... llegan porque lo han visto, no porque el 112 haya activado a los vecinos, sino son conscientes de que hay un accidente de un avión y se desplazan allí en coches, en quad, como hemos escuchado, y se encuentran aquello y no piensan que 800 metros más adelante va a haber otro convoy afectado, al menos los vecinos, porque los vecinos no reciben la información del 112. Claro, sí, pero... Sí, aquí lo que nos choca, creo, a todos los que estamos hablando, Isabel o José Luis, bueno, esto no lo sé, pero es
que en el centro de control de Atocha no fueran conscientes del primer momento de que había dos siniestros, Bueno, pero yo no creo uno que solo. Porque aunque hay un kilómetro solo, 800 metros de diferencia, tiene que tener más precisión. Vale, Víctor, Gloria, vamos a darle las gracias a Víctor porque la verdad que nos has ayudado mucho a entender cómo se gestiona un momento en el que evidentemente también reina el caos, la incertidumbre de lo que está ocurriendo, nada más llegar allí. Otra cosa es cómo se sigue todo el protocolo, que es lo que hay que hacer, la trazabilidad completa de cuál es el aviso, de en qué momento se es conscientes en Atocha de que hay dos trenes y no uno implicado. Todo eso con su correspondiente minutado va a ser determinante para la investigación. Solo una cuestión. De inmediato continúas con esa cuestión. Damos las gracias a Víctor Manuel. Incorporamos también al jefe de Interior de la cadena COPE, a Juan Maño, para conocer la última hora también de esa investigación. Juan es nuestro jefe de Interior. Claro, estábamos comentando esa conversación que publica el diario.es del maquinista de Irio con Atocha. A ti también hay cosas que no te acaban de encajar. Es fundamental el contenido de las cajas negras. Yo creo que Rafael está de acuerdo que es fundamental en una situación como esta, un accidente así. Ojo, tenemos que ver dos cajas negras. Habrá que ver también si, esto es terrible, ¿no?, si el pobre conductor que fallece llega a ver incluso, a detectar y comienza a frenar porque, claro, vería que estaba invadida. Parece que sí, ¿no? La unidad estaba bloqueando el paso del tren Albia, que se dirigía hacia Huelva. Por lo tanto, esa caja negra, además, habría que ver primero si se registran frenazos importantes intentando contener la unidad. Date cuenta que se debe de necesitar como 2 kilómetros y 100 metros para parar un tren que vaya a 200 kilómetros por hora. Ahí iban a 220 aproximadamente. Bueno, imagínate la reacción que puede recoger la caja negra de ese otro tren, que es donde se producen verdaderamente las muertes masivas. Y esta conversación, la verdad es que desconcierta un poco, como decíais antes en mesa, ¿no?, porque sorprende que después de haber sido golpeado de forma brutal por el tren, porque vamos a ver, entre el descarrilamiento y el golpetazo que se da el tren que baja de Madrid, habrían pasado 20 segundos, es la versión que se nos ha dicho. Por lo tanto, en 20 segundos ya no cabe ni en esa conversación, la duración es máxima, es superior, quiero decir. Por lo tanto, ¿cómo no es consciente de que le ha golpeado en la parte posterior de su unidad, del tren, con 8 vagones, con 8 vehículos, ¿no? ¿Cómo no es consciente de que tiene, primero que ha descarrilado, es evidente, sí lo sabe, estoy invadiendo la vía contraria, pero es que por esa invasión le ha golpeado el otro tren saliendo a una distancia de 800 metros, cayendo por el terraplén, que tuvo que ser tremendo. Entonces, ¿eso no se siente en la cabecera del tren? Yo no lo sé, Rafael, pero me pregunto, ¿ese golpe terrible no se siente en la cabecera del tren? Y luego, claro, desde Madrid preguntan, pero cuando dicen, baja alguien o puede pasar alguien por la otra vía, viene a decir más o menos, dice, sí. No, por ahora no va nadie. Entonces, a mí me deja un poco descolocado, pero evidentemente habrá una razón que lo sustente, porque cuando dice, bueno, están mintiendo, la persona dice, no cabe pensar eso, porque evidentemente cualquier rastro de ese tipo de circunstancias queda registrado, y yo descarto. En ese momento no se percatan. Nadie les avisa. Es evidente. Lo que yo iba a Ningún decir, sistema técnico les avisa. Lo que yo iba a decir, que todo esto, afortunadamente, hay dos investigaciones, pero hay una que va a ser más rápida, que es la investigación judicial, porque todo esto está judicializado. De hecho, en la intervención en los trenes, todo lo que se haga, todo está ahora mismo, decía el ministro esta mañana, llevándose por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Bueno, lo lleva justamente el juzgado de Montoro, pero el número 2 creo recordar, pero sí es verdad que es una juez la que está llevando la investigación judicial, en la cual es Policía Judicial, la Guardia Civil. La otra investigación es administrativa, en ámbito administrativo, que también puede requerir algo. Pero por eso digo que las investigaciones y la de la Guardia Civil, obviamente, todas estas cajas negras a las que se está refiriendo Juan, y las conversaciones que hemos oído, que ni siquiera es caja negra, porque ya la tenemos aquí, ¿no? Todo va a estar absolutamente con el minutaje al segundo, claro, y cruzándose los datos tanto de los maquinistas, de las cajas negras, como lo que estaba diciendo antes Víctor, el jefe de bomberos, el vicepresidente. El 112. Sí, el 112, y ahí va a salir toda esa información. En esa investigación de la Guardia Civil, Juan, hay dos focos principales de atención. Uno es la vía, y esa brecha en la vía, si es causa o consecuencia, o las dos cosas, primero causa y después consecuencia.
o al revés, primero consecuencia y después causa. Dice el diario El Mundo que de hecho ya dejó muescas en los primeros vagones, es decir que habría algo en la vía que se empieza a notar en los vagones antes del momento de llegar a los vagones que descarrilan. Bueno, vamos a ver, efectivamente donde se ha puesto el punto de mira es en esa rotura que coincidiría en el punto en el que se inicia el descarrilamiento. Y entonces también los investigadores han detectado, además que lo ofrecieron, esto hubo una absoluta transparencia porque las fotos empezaron a ofrecerse ya ayer mañana por parte de la Guardia Civil, de criminalística de la Guardia Civil, date cuenta que fue el equipo central de investigación de inspección oculares, el ECIO, toda una referencia, y pasaron ya a la prensa, nos pasaron ya esas fotos donde oye, usted aquí falta un trozo de vía. Claro, te observabas y te llamaba la atención. Bueno, pues coincide justamente con el punto donde se inicia el descarrilamiento de la unidad del tren que va hacia Madrid. Y por lo tanto, eso es un dato importante, y dice el ministro, y dicen también los investigadores, habrá que ver si esa rotura es la que produce el descarrilamiento, bueno, o al contrario, el descarrilamiento produce la rotura. Claro, pero ahora ser las dos cosas, ahora puede ser causa y después consecuencia. Eso es, pero ahora se une un elemento más, y es que los bogies, esto Rafael lo sabe mejor, pues son unas composiciones de 4 ruedas, ¿no? Que es lo que se llama habitualmente la rueda del tren, para entendernos, la rueda del tren, para que el que no sea ferroviario pues le quede claro, pues son unas agrupaciones de 4 ruedas que deben de tener 2 en cada coche, ¿no? En cada coche del tren, y es la rueda del tren. Bueno, pues uno de los bogies, justamente de la unidad número 6, el vagón número 6, ¿no? Exactamente, vagón número 6, que es el otro de la unidad, no, del coche número 6, del tren del Lirio, efectivamente, es esta unidad que es la primera que se descarrila, y a continuación el 7 y el 8, que son los que invaden la vía contraria, que luego choca el tren del Albia, pues ahí se ve que se ha desprendido y se ha salido de la unidad. Este elemento fundamental, el bogie, las ruedas, nada más y nada menos, coinciden justamente con el lugar donde se produce la rotura también de la vía. Entonces esa coincidencia hay que ver ahora. Si el problema es mecánico, un fallo en el propio sistema de rotación del tren, o es que la rotura de la vía habría producido esa gravísima alteración en la estructura del tren, en el rodamiento. Y te pregunto, ahí es importante la información que aporta mañana el diario El Mundo, porque habría ya muescas, es decir, habría dejado señal el problema de la vía en los vagones anteriores al que se produce, al famoso número 6, que es el que se descarrila, ¿no? Quiero decir, si hay muescas, si hay rastro de la rozadura, para entendernos, de la rueda con la vía antes del momento en el que se produce, es que algo había ya en la vía que produce esa rozadura. Estaba rompiéndose el carril, y entonces es en el momento del paso del coche 6, que todavía queda medio encarrilado, es cuando rompe definitivamente. O sea, los investigadores han ido a los talleres a Madrid a mirar los 2 trenes precedentes a ese, a mirarle las muescas, las posibles muescas de las ruedas. Y ahora tienen inmovilizado el coche 6 para mirarle también las muescas de las ruedas del coche 6. Porque si coincide que esos 2 vehículos anteriores tienen muescas, tienen marcas de que el carril no estaba liso, sino que había fricción, entonces es que eso estaba rompiendo. Y descarrila cuando rompe definitivamente, y queda el trozo de ese corte que se ve en la fotografía de la Guardia Civil. ¿Y usted que como por donde sale? En esta conversación? No soy maquinista. Bueno, pero es del sindicato, ¿no? Sí. Vale, pero entonces, esta conversación que vuelvo, porque es lo que estamos aportando nuevo esta noche, ese he sufrido un enganchón cuando nada menos que 3 vagones de un tren de 8 salen y se te van al carril de al lado, el enganchón es que no se ha dado cuenta, o sea, es muy... A mí me choca, no digo que no, pero me deja muy sorprendida que el maquinista llame enganchón a nada menos que no se haya dado cuenta que 3 vagones suyos o varios vagones el final del tren se han salido en la segunda, pero no al principio. Se da cuenta efectivamente en la segunda. Pero en la primera llamada no. Entonces, yo como usted que es del sindicato, ahí es que es... Él nota el tirón. En la nota un tirón, lo llama enganchón. Los pantógrafos van subidos en... El pantógrafo es lo que se engancha a lo que vemos. El pantógrafo va cuando está el tren parado, está en reposo, está abajo, y cuando lo pones en marcha para que tome la corriente, sube arriba y pega contra y va tomando la corriente del cable. En la circulación lo que se hace es llevar siempre subido el de atrás,
porque si hay un enganchón, pues que puedas subir el de adelante y tienes corriente, continúas, ¿no? Claro. Entonces se llama el de atrás, que es el que descarriló. Si descarriló, enganchó. O sea que él no se equivocó de que había enganchado, pero no sabía que además de enganchar estaba lo otro. Él en ese momento entonces lo que piensa es que tiene un problema con el pantógrafo. Con la catenaria, porque se le ha ido todo, se le va todo. Ah, vale, O sea, claro, él esto ni era muy siquiera clave. piensa se da cuenta que se ha descarrilado parte del tren. Claro. Yo tengo una impresión, vamos a ver, aquí hay una circunstancia técnica que evidentemente, todo apunta que es técnica, que evidentemente produce el desenlace, ¿no? Vamos a ver si es el bogie o que produce la rotura de la vía, o es la vía la que produce la alteración del bogie, pero es evidente que la rotura en sí, la grave, se produce en el momento en el que pasa el tren. En el que pasa el tren, antes han pasado otras unidades, me decían que hasta las 7:30 de la tarde, ayer me comentaban que por ese punto podían haber pasado 100 trenes. Claro. Dice, ¿cómo va a romper al final el último de cola? Pues dice usted, pues sí, porque se está deteriorando y al final parte. 100 trenes, no, miles de trenes, porque eso no se rompe en esa semana. No, me refiero a ese día, Rafael. Ni ese día, ni en 2 días. Eso se va rompiendo a poquito. Pero aquí hay una gravísima coincidencia penosa, una mala suerte terrible, y es que estos trenes van preparados, creo, con el sistema RTMS. No, ahí en esa línea no. ¿En esta línea no? Esa línea está con el sistema LZB, que es más antiguo y que fue el primero que se instaló en la primera línea de alta Pero tiene una monitorización suficiente para detectar un elemento, una alteración ¿habría bloqueado el tren? No. O sea, que la este rotura sistema que del dice carril. usted No, esto es que muy más importante lo que está antiguo. diciendo Rafael, esto es muy importante. Sí, por eso este sistema que es más antiguo, ¿qué es de lo que no alerta y que sí que lo hacen el posterior? O sea, los carriles llevan información también. Entonces, si se separa el carril es cuando se produce la falta de información. Mientras el carril esté íntegro, aunque sea solamente por un hilito, pues la información sigue fluyendo. Claro. Solamente da el aviso cuando se corta totalmente. Entonces, mientras está rompiéndose, pues está rompiéndose. Yo le estoy dando, ¿Cuándo hay aviso? Cuando se rompe del todo. Yo le estoy dando vueltas a algo que nos ha dicho, y es que si efectivamente el problema es en la vía, que es donde parece que ahora mismo se centran todas las investigaciones, claro, han tenido que pasar miles de trenes que han ido dejando allí su muestra. La pregunta que le vamos a hacer de inmediato es cómo es posible que no haya habido un control previo que detectara, antes de que pasaran miles de ferrocarriles por ese punto en concreto, que estaba habiendo un problema en ese punto exacto de la vía donde se produjo el accidente. ¿Era imposible detectar que existía ese problema en la soldadura? Sí, salvo que sea evidente visualmente, y no suele serlo, porque el problema que tienen las soldaduras es que hay que hacerlas tan bien que no puede quedar ni un poro, ni quedarle dentro suciedad, tiene que quedar perfecta e impoluta. Si se ha quedado un poro dentro, tú no lo ves, y eso va minando, con el tiempo va minando, hasta que termina comiéndose el alma del carril, que es la parte que apoya y la que sube hacia arriba, se la va comiendo hasta que termina agrietándolo todo y rompiendo el... Pues yo le voy a hacer, Rafael, la pregunta que le hacían esta mañana al ministro, porque hablaban, si llega a ser, si fuera la soldadura, si fuera un problema de la vía, entonces habría que revisar los miles de kilómetros, los 4.000 kilómetros de alta velocidad, porque hay soldaduras, no me acuerdo cuántas, pero cada 250 metros, cada 100 y pico metros hay soldadura. Entonces tenemos un problemón de revisión para chequear toda la vía de alta velocidad española. Si se confirmara, como ustedes sospechan, y parece que va por aquí ya las informaciones, que esto ha sido un problema de la soldadura en la vía, ¿no? En teoría, todas las soldaduras, cuando se terminan, se miran una a una, se analizan para ver que han quedado bien. Pero si aparece una que no ha quedado bien, pues evidentemente puede pasar eso. Pero sobre todo generar la duda de qué pasa con la demás. Espera, claro, en un tramo... El año pasado. Claro. Este tramo es este tramo ¿Es y nuevo? el conjunto de la línea está renovado íntegramente y con una inversión de 750 millones de euros. Claro, nosotros nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Ya no las hacíamos hace unos meses, y además en este programa lo hemos incluso hablado, cuando una semana sí y otra también había un enganchón en la zona de la Sagra, que coincidió en uno de ellos con el robo del cable. Pues nosotros ya decíamos, pero no puede ser que si el cable es nuevo, que decís que habéis hecho una renovación, y el cable nuevo no puede romper de esta manera. Algo no se hizo bien en la renovación. De renovación se hicieron, digamos que con presupuesto low cost.
Claro, puede tener algo que ver. Y que incluso esa soldadura podría haber sido incluso manual cuando normalmente se hacen de manera mecánica. Bueno, claro, es que son las que son definitivas. Pero no sé si exactamente low cost, pero sí que sería importante averiguarlo si fue low cost. Y si los contratos que se adjudicaron al final se cumplieron en los términos que se redactaron. Y si los materiales que se utilizaron fueron los más adecuados para eso. Porque no es de recibo tener una infraestructura recién renovada con 750 millones de inversión y que vayan los trenes botando con unas vibraciones. Pero si tenía que ir como la seda, una infraestructura, una vía recién renovada, tiene que ir como la seda. Que no se mueva ni el café cuando lo llevas en la bandeja del asiento. Este cambio que ha hecho el gobierno hoy, que se ha contradicho a sí mismo, porque decía que esos botes y que las vías están fenomenal y que no es un problema de las vías. Y hoy ha ordenado reducir la velocidad en el tren, en la vía Madrid-Barcelona, nada menos que en 150 kilómetros de vía. ¿A usted este cambio qué le parece? Bueno, ya sucedió con la bajada de 300 kilómetros hora a 250, que vino inducido, a pesar de las denuncias del colectivo de conducción, a pesar de las denuncias del colectivo de intervención, de las tripulaciones de los trenes, de las vibraciones excesivas que había, pues tuvo que aparecer unas fisuras en unos bogies de la serie 106, de los abriles, para que se decidiese bajar la velocidad a 250 kilómetros hora, de 300 a 250. O sea, tuvo que ser inducido en lugar de decir, bueno, pues todas estas protestas de las vibraciones, pues vamos a atenderla, vamos a buscar soluciones. No, cuando aparece algo gordo, que es las fisuras de los bogies, entonces decimos, vamos a bajar la velocidad, no sea que la liemos. Y ahora han vuelto a hacer otra vez lo mismo. Ahora, después de un año y pico, que ese tramo de 150 kilómetros entre Alhama de Aragón y Mejorada del Campo, lleva denunciándose un año y pico que eso tiene vibraciones, pues ha tenido que venir un accidente como el del domingo para que digan, cuidado, a ver si que hace 2 meses, casi 3 meses, el ministro estaba diciendo lo contrario. No, ahí a 350. A 350. Juan. Yo esta tarde he hablado con José Trigueros, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, y el hombre me daba una cantidad de datos tan abundantes sobre lo sofisticado, lo pormenorizado que es el control, la monitorización de todo el sistema, que a mí, oyéndote ahora, pues te quedas un poco desconcertado. ¿Por qué me hablaba? En fin, las bateadoras, las revisiones de las máquinas que van revisando para colocar las balastras, nivelar la plataforma de forma horizontal, vertical, unas revisiones casi permanentes, continuas, que, es decir, mira, yo estaba leyendo también aquí un artículo, por cierto, de una persona muy destacada en el ámbito de Adif, ha sido jefe de comunicación de Adif, Iñaki Garay, ahora está en expansión el hombre, y hablaba, además, con mucha prudencia sobre el accidente. Por cierto, él habla de que está operando en esa línea el RTMS, que sería el máximo en cuanto a control, monitorización. Él dice esto, Iñaki Garay, en su artículo de hoy en Expansión. Bueno, pues él también da una serie de datos sobre la sofisticada tecnología que controla todos los momentos, con todas las circunstancias y que prácticamente... Eso nos extraña, entonces, especialmente, claro. ¿cómo tenemos entonces ahí un trozo de vía que no está en condiciones, si es que fuera el caso, que vamos a esperar que la investigación lo diga? Yo no quiero precipitarme a hablar. Yo digo que el bogie está roto porque Adif me lo ha confirmado. Es decir, Adif me ha dicho, sí, el bogie está fuera de la unidad y se va a analizar en laboratorio. Efectivamente, la vía está rota. Estamos investigando ahí. Más, el bogie, pero, oye usted... El bogie que se suelta del coche de Irio es lo que arrolla el Albia que va a Huelva. El Albia de Renfe arrolla el bogie, no arrolla el coche. Porque si hubiese arrollado el coche, lo habría partido por la mitad, lo habría hecho girar, y sin embargo el coche último está en fila, o sea, alineado con el resto de la composición. Sí, volcado, descarrilado, pero alineado. Si le hubiese dado un golpe, se le iba a dar vueltas y había aparecido. Cuando hace la primera el bogie que sale, no se ha percatado. Porque en realidad el convoy no sufre el golpe, sino que es claro, este dato es importante. Y el bogie aparece en el quinto vino, claro, porque eso lo ha llevado es un material que va ahora al laboratorio, van también los fragmentos de vía, se va a analizar. Es decir, que a todos lo que nos extraña de todas formas es efectivamente que a pesar de esa tecnología que nos han dicho que es capaz de milimétricamente controlar todas las vías, pues por desgracia esa junta, esa soldadura que puede ser una de las causas, no se detectó durante muchos trayectos hasta que finalmente se habría producido el accidente. Juan, gracias por estar con nosotros. Un placer siempre. Rafael, de verdad que nos ayudas muchísimo y además siempre acudes a nuestra llamada, así que te lo agradecemos especialmente.